Biblia de lenguaje. Al devocional. Muy bien. Si por ahí tenés una Biblia, pues vamos a agarrar la Biblia y vamos a dar lectura al pasaje, al pensamiento. Yo no tengo Biblia, profe. Muy bien. Para el día de mañana. Dice así: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías 48. ¿Qué significa esto? Mira, dice que la Biblia es un libro que apareció, vamos a decir, hace después de, vamos a decir, dentro de la historia, vamos a hablar, la Biblia se escribió a partir, vamos a decir, en la vida de Moisés, vamos a decir. Moisés escribió el libro del Génesis, la creación del planeta, la vida de Adán, la vida de los hijos de Adán y así. Todo lo que es el Génesis, Moisés escribió. Bueno, ¿qué significa eso? Mira, lamentablemente el hombre dice, según la historia, el pecado, el hombre desobedeció a Dios y por eso el hombre prohibido, ahora conoce la muerte. Todos morimos, nos envejecemos y morimos, ¿verdad? Entonces dice que Dios ya no podía conversar, dice, de forma personal con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, nubló la vista de estos hombres. Además, Adán y Eva se convirtieron, dice, en muy, vamos a decir, muy delicados ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios pensó y dijo así: voy a escribir en un libro mi palabra. Y los seres humanos van a escuchar mi palabra a través de este libro. Este libro se llama la Biblia. La Biblia es un libro que va a perdurar por muchas generaciones. Solo la Biblia, dice, va a terminar. Su vencimiento de la Biblia va a dar fin es cuando Jesús vuelva por segunda vez. Ahí. Jesús vuelve por segunda vez, entonces ya no va a haber necesidad de leer la Biblia porque Jesús de forma personal nos va a hablar y nos va a decir, nos va a hablar, nos va a sacar de las dudas que nosotros tengamos, ¿quién está aquí? ¿Qué pasó? Y tantas preguntas. También te va a contar tu historia, la historia de tu vida. Muy bien. Significa que la Biblia es un mapa para nuestra vida personal, tanto para nosotros como para nuestros padres, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar gracias a Jesús por su palabra en este momento y vamos a orar. ¿Está bien? Querido Jesús, muchas gracias. Sí. Nos regalas este momento para poder meditar en tu santa palabra. Gracias porque podemos tener la oportunidad de poder aprender más de ti. Prepáranos, ayúdanos a ser como tú fuiste en esta tierra. Bendice a nuestros padres, cuídalos donde estén. También te pedimos que tú puedas seguir sanando a las personas enfermas. Y nuestro sueño anhelado es volver a las clases presenciales. Por favor, ayúdanos. Oramos ahora para que tú guíes en la clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a ir al desarrollo de esta Amén. muy bonita. ¿Ya? Te va a agradar. Mira, ¿qué dice? Dice el texto narrativo. El texto narrativo. Muy bien. ¿Qué será el texto narrativo? A ver, vamos a ir viendo un concepto de qué es un texto narrativo. Mira, dice de la siguiente forma. Ahí está un pequeño concepto acerca de lo que es un texto narrativo. Es un escrito que nos relata, dice, o narra como historias, cuentos. ¿Qué más dice?
cuentos, hechos o mitos en los que intervienen personajes reales o ficticios. La principal característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Quiere decir que el texto narrativo es contado por un narrador. Este narrador va a contar una historia, podría contar un cuento, podrían contar su vivencia, su historia personal, podría contar una fábula, podría contar una leyenda. Bueno, hay tantas cosas que podemos contar. En este caso, nosotros llegaríamos a ser los narradores, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, te voy a mostrar un video para que podamos ir comprendiendo un poquito más de lo que es un texto narrativo. ¿Está bien? Muy bien, voy preparando. Ahora sí, atentos y atentos. Navegantes. El texto narrativo es un relato de hechos y acontecimientos reales o ficticios, los cuales se pueden comunicar de manera oral, escrita o multimedia. En este sentido, para construir un texto narrativo, el autor o escritor puede partir de recuerdos, historias sorprendentes de su vida u otras personas. También puede integrar hechos ficticios que salgan de su imaginación y creatividad. Es de tener en cuenta que para realizar un texto narrativo se debe de partir de una estructura básica, la cual incorpora un inicio de la historia, un nudo y un desenlace. Por esta razón, debes saber que en el inicio de un relato es donde se hace descripción de los personajes y su situación inicial, dando una apertura a la historia. En el nudo se construye una problemática en la que se ven involucrados estos personajes, enfocándose en sucesos que complican la situación. En el desenlace se cuenta la solución a dicha problemática, la cual puede desatar un final triste o feliz. Muy bien, ahí hemos observado que es un texto narrativo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir analizando qué es un texto narrativo, ¿les parece? Vamos a ir desarrollando. Mira lo que dice. Aquí tenemos algunos ejemplos de textos narrativos. ¿Cuáles serán esos ejemplos de textos narrativos? Mira, ahí está uno, un cuento. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve con pocos personajes y desenlace rápido. Bueno, ahí está un texto narrativo. Un cuento podría ser. También podría ser una leyenda. Ahí tenemos narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Bueno, ahí está lo que son las leyendas, ¿verdad? También podríamos tener novela. Bueno, novela se escribe ya cuando ya estamos en secundaria. Vamos a ser un poquito más escritores, donde vamos a ir haciendo novelas mucho más, dice, extensas y complejas. Quiero primero ver, por favor, Yuji, poné. Es un poquito más grande, ¿está bien? Mira, aquí tenemos ejemplos para nosotros. Mira, podría ser una leyenda. No quieres dar, pero así veo. O podría ser una fábula. Bueno, tenemos muchas historias acerca de fábulas, ¿verdad? Ahí está la fábula de la liebre y la tortuga, un ejemplo. O podría ser un cuento. Ahí está el cuento del gato con botas. Ahí, la verdad. Entonces son ejemplitos de los tantos ejemplos que nosotros podríamos hacer. Vamos a continuar. Dice aquí, el texto narrativo, dice, tiene elementos. ¿Cuáles serán los elementos de un texto narrativo? Vamos a ir observando. Mira, dice, el narrador es un elemento importante. ¿Qué es el narrador? Es quien, dice, cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes.
ser omnisciente, que todo lo sabe y ha relatado la secuencia, o sea, el testigo no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. ¿Qué te parece? Entonces, en pocas palabras, el narrador es el que cuenta la historia, un elemento del texto narrativo. Vamos con el siguiente elemento del texto narrativo. Ahí está. Son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, los protagonistas sobre lo que se basa la historia, o secundarios quienes intervienen en hechos puntuales del relato. Entonces, los personajes, ¿quiénes son? Dice los que están dentro del relato. ¿Quiénes están participando en este relato? En un cuento. ¿Quiénes participan? Ellos son los personajes que están dentro del relato. Vamos a otro elemento. Dice, el espacio es otro elemento importante. Es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. Mira, es importante, sin un espacio no habría pues un texto narrativo. No tendría sentido que el texto narrativo se haga en el espacio, en el aire, ¿verdad? Necesita un lugar porque de lo contrario no sería un texto narrativo, ¿cierto? Entonces, importante el espacio, un elemento importante dentro del texto narrativo. Muy bien, aquí tenemos otro elemento también importante, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y pueden ser, ¿qué pueden ser? A ver, vamos a ver. Lineal, cronológico, o con, dice, idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro, o a lo largo el relato. Bien, cierto día, o por la noche, o mañana, hace un año, pasó después de 2 meses. Entonces ahí cuando estamos hablando mañana, un año después, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? De tiempo. No hay un texto narrativo si no hay tiempo, ¿verdad? Todo está también con el tiempo, relacionado con el tiempo, el texto narrativo. Vamos a ir viendo el narrador, un elemento, personajes, espacio y tiempo. No nos olvidemos estos elementos del texto narrativo. Aquí tenemos otro elemento también importante, la acción. ¿Qué dice que es la acción? Vamos a ir. ¿Todo eso lo va a pasar a WhatsApp? Es el argumento de la historia que pueden estar explícitos desde un comienzo a que se va, dice, deduciendo a medida que avanza. ¿Quién? El relato. La acción. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso estarán los personajes ahí quietecitos? No, ¿verdad? Los personajes se mueven, entonces hay movimiento. Entonces, otro elemento importante, dice dentro del texto narrativo. Sí, todo esto está en el WhatsApp. Muy bien, vamos a continuar. Estructura del texto narrativo. Aparte de elementos, tiene estructura el texto narrativo. ¿Cuáles son? Mira, son 3. Es como decir las partes de un texto narrativo. ¿Qué había sido? Vamos a leer. Introducción. ¿Qué es la introducción? Donde se inicia al lector en el ambiente y la época, además de presentarle los personajes principales, ¿no? Es como comienza el relato, ¿verdad? Muy bien. Vamos al nudo. Aquí tenemos otro, vamos a decir, otra parte importante del texto narrativo, donde se plantea el problema o principal asunto del texto. En la parte central
de un texto narrativo, ¿cierto? Y el desenlace sería la parte donde se resuelve el conflicto, la parte final. ¿Cómo termina el texto narrativo? No nos olvidemos, las partes de un texto narrativo son introducción, nudo y desenlace. Muy bien, vamos a continuar. Mira, aquí tengo un texto narrativo muy bonito, muy interesante. Aquí el narrador, nos va a ir contando un cuento. Vamos a observar. Aquí está ya un texto narrativo y el narrador nos va a ir contando. Vamos a ir observando cómo comienza, cuál es la parte final, perdón, la parte central antes y la parte final que sería el desenlace. Vamos a ir observando, atentos y atentas. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el agujero, le dijeron a las 2 ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de ellas en el fondo puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia tiene 2 lecciones. Primero, la lengua tiene poder de vida y de muerte. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y finalizar el día. Segundo, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos solo lo que es bueno. Hablemos de vida, de alegría, de esperanza a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ese es el poder de las palabras. A veces es difícil comprender que una palabra de ánimo puede hacer tanto bien. ¿Qué te parece? Muy bien, hemos observado un texto narrativo. El relator o el narrador nos contó la historia de las ranitas, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Espero que hayamos podido comprender qué es un texto narrativo. ¿Está bien? Vamos a ir haciendo la tarea en estos días y así presentar para que todos podamos ir aprendiendo. Hasta pronto y gracias una vez más por la atención prestada.